Muy buenas noches a todos los presentes. Para los que no me pudieron conocer ayer, soy Michelle Crespo y soy la directora del comité académico. El día de hoy me complace dar inicio a esta videoconferencia en la cual hablaremos un poco sobre la semiología neurológica. Sin más que decir, le paso la palabra a mi compañera Adriana, quien nos explicará un poco más sobre el excelente ponente del día de hoy. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Hoy vamos a presentarles al doctor Álvaro Rodríguez Quiñones Céspedes. Es médico residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital de Clínicas, médico cirujano egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, auxiliar de docencia de anatomía humana y neuroanatomía, auxiliar de docencia de morfofisiología y auxiliar de docencia de bioquímica. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la ponencia. En un momento les comparto ya la presentación. Ahora, ¿todos pueden ver la presentación? Sí, doctor. Ya. Bueno, en primer lugar, nuevamente buenas noches a todos. Soy el doctor Álvaro Rodríguez Quiñones Céspedes, residente del cuarto año de neurocirugía del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz. Agradecer a la Sociedad Científica de la Universidad del Valle por la invitación a realizar esta ponencia. El tema que hoy voy a explicar es semiología neurológica. Previo a iniciar con el tema, quiero dar unos puntos y unas aclaraciones. En cuanto a la técnica de estudio que uno debe realizar para poder facilitar el aprendizaje, pienso que cuando realizamos este tipo de presentaciones, la información tiene que llegar lo más claro y abstracto posible a las personas, puesto que el tema de semiología neurológica es muy largo. Es un tema que prácticamente tiene 11 componentes y cada componente debería desarrollarse en un periodo de 2 o 3 seminarios por lo menos. Pero haciéndolo didáctico, voy a realizar una exposición de 60 minutos aproximadamente, en la cual vamos a tratar de tomar todos los puntos relacionados con la valoración neurológica que realizamos cuando llega un paciente al servicio de neurocirugía, al servicio de emergencias o cuando nosotros realizamos alguna valoración en algún otro servicio. En este sentido, les voy a explicar algunos conceptos y también les voy a explicar la forma de valorar varios de estos conceptos con una sola maniobra, con 2 maniobras, con el objetivo de que ustedes ya en práctica, cuando estén realizando el internado, sus prácticas hospitalarias universitarias o también la especialidad, puedan realizar este tipo de valoraciones, puesto que se darán cuenta que en los hospitales hay una sobresaturación de pacientes que no nos permite realizar una valoración como quisiéramos, una valoración neurológica de 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Sino nos permite una valoración máxima de 10 minutos. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de los puntos que voy a describir y vamos a ver cómo se los evalúa de forma rápida. Bueno, para empezar, la semiología neurológica tiene 11 componentes. De estos 11 componentes, cada componente tiene unos subcomponentes. Por ejemplo, las funciones cerebrales superiores tienen 11 a 13 subcomponentes. Los pares craneales, tenemos 12 pares craneales. El examen motor se divide en tres formas de evaluación de la forma motora, los reflejos también en 3 tipos de reflejos, el examen sensitivo se divide en 5 tipos de sensibilidad, el cerebelo se divide en 3 funciones principales que realiza el cerebelo y en base a esas funciones se divide también en distintas maniobras de valoración. Los datos de irritación meningia son un poco más cortos de valorar, pero también tenemos que tener sospechas para realizar los mismos. La valoración del cráneo óseo es importante hacer un repaso de la anatomía del cráneo óseo para poder realizar una valoración correcta. La columna vertebral, lo mismo, ¿no? Un repaso adecuado de lo que es la anatomía normal de la columna vertebral, el contenido de la columna vertebral, las relaciones que tiene con los distintos órganos, las relaciones que tiene con los nervios que están en la médula espinal, y en relación a eso recién se puede realizar una valoración y una descripción correcta. El examen neurovascular, que es muy importante, ya que en base a eso vamos a encontrar distintos tipos de mecanismos de actuación en caso de los pacientes que tienen un stroke. Entonces, tenemos que ver también la forma de valorar esto de forma rápida. Y los exámenes complementarios, que como ustedes saben, están los exámenes de laboratorio, los exámenes imagenológicos, los exámenes de líquido cefalorraquídeo. Pero en este caso, en esta exposición, vamos a hablar más sobre lo que son los exámenes imagenológicos. Bueno, para empezar,
Las funciones cerebrales superiores. La primera función cerebral superior que todos nosotros debemos valorar es el estado de la conciencia del paciente. El estado de la conciencia del paciente, muchos lo confunden con hacerle preguntas al paciente y decir, ah, sí, responde de forma correcta, está consciente. No. Conciencia quiere decir el estado de alerta que tiene el paciente. Por ejemplo, una persona que está hablando, está despierta de forma normal, en el estado de conciencia pondremos paciente vigil, lúcido, consciente. Vigil, ¿por qué? Porque está despierto. Lúcido, porque está realizando el habla, está conversando con otras personas. Lúcido, consciente, porque puede interactuar con otras personas. En el estado de la conciencia vamos a ir viendo el deterioro de la conciencia, ¿no? Cuando valoramos, por ejemplo, el paciente somnoliento, un paciente que sí te habla, pero que tiene tendencia a la somnolencia. Le dejas de hablar 1 o 2 minutos, está con sueño. Le vuelves a hablar y te responde, despierta y te dice, sí, ha sucedido esto. Y le puedo preguntar, ¿de qué color era la billetera que tenías ayer? Y se despierta y me dice, era negra. Se vuelve a dormir, ¿no? Esa es somnolencia. Después tenemos la obnubilación y el estupor, que son dos cosas distintas. La obnubilación es en relación a un paciente que va más allá de la somnolencia, pero que le realizas preguntas y te responde con respuestas inadecuadas. Por ejemplo, le digo, ¿de qué color era tu chamarra? Y me responde, tenía 10 bolivianos. Entonces, nada, no tiene ninguna relación la respuesta con la pregunta que nosotros realizamos. ¿Y por qué les hago este tipo de preguntas? Porque son las preguntas que realizamos cuando vamos a valorar a un paciente que ha llegado con un trauma craneoencefálico emergente, por ejemplo. El estupor. El estupor se divide en dos tipos, en el estupor superficial y el estupor profundo. El estupor superficial se caracteriza porque al paciente tú le estimulas con el lenguaje y él abre los ojos e intenta responder, pero no responde. Y algunas veces abre los ojos y emite palabras que son respuestas cortas. En cambio, el estupor profundo es la respuesta de la apertura ocular ante el estímulo doloroso. El estímulo doloroso, existen distintas formas de realizarlo. Algunos lo realizamos apretando, haciendo una pequeña presión en la parte anterior del esternón, que eso causa leve dolor. Queremos un dolor con más intensidad, moderado, podríamos decir. Apretamos la tetilla, otros hacen presión en la parte distal del dedo índice, y ya cuando no hay respuesta ante este estímulo, nosotros hacemos el estímulo doloroso de mayor intensidad que se da en el ángulo de la mandíbula, que se llama la maniobra de Foix. Esta maniobra trata solamente de poner nuestro dedo índice en el ángulo de la mandíbula y levantarlo de golpe, haciendo una presión, y es un dolor que realmente debería levantar a un paciente que está en estupor profundo. Posteriormente al estupor profundo viene lo que es el estado de coma. En el estado de coma sí están presentes las respuestas organovegetativas, pero no está la respuesta ante el dolor ni la apertura ocular. El paciente está totalmente planchado. Puede respirar por sí solo, su corazón late por sí solo, sus funciones de los esfínteres están conservados, pero no despierta. Entonces estamos hablando de un estado de coma. El estado de coma también se clasifica en 5 tipos de estados de coma, pero eso se evaluará ya entrando en el tema de las funciones cerebrales superiores, en el estado de conciencia y ya en el tema de coma, porque es largo el tema de coma. Otro tipo de estados de conciencia es el estado vegetativo persistente, el estado de mínima conciencia, el estado de enclaustramiento. El estado de enclaustramiento es el que algunas veces, muchos de ustedes lo han debido ver en algunas películas, es cuando el paciente solamente puede responderte con los ojitos. No puede emitir palabras, no realiza movimientos, es prácticamente un paciente que está postrado en cama, pero si tú le hablas y le dices que haciendo 2 parpadeos es sí, un parpadeo no, o mirando a un lado es sí, y mirando al otro lado es no, el paciente te responde. Es un paciente que sí se puede comunicar mediante los ojitos, pero que no puede expresar, no puede dar una respuesta de forma verbal ni con los movimientos. Pasamos al lenguaje. El lenguaje lo valoramos dependiendo al tipo de alteración que nosotros vayamos a buscar. El lenguaje es no solamente la articulación de las palabras, sino tiene 2 componentes. Uno, la comprensión del lenguaje, que quiere decir lo que nosotros entendemos cuando alguien nos habla, y la expresión del lenguaje, que es lo que nosotros respondemos o emitimos cuando queremos algo, ¿no? Entonces, en la alteración del lenguaje se va a producir por la lesión o por algún trastorno entre la comunicación de 2 áreas, que son el área de Broca y el de Wernicke.
Por sobre todo esas dos áreas están involucradas, ¿no? Una que es el área de Broca o motora y el otro de Wernicke que es sensorial. El área de Broca, si es que existe una lesión, nos va a dar una afasia. ¿Y qué es la afasia? Es la alteración del habla en la parte motora, o sea que la persona sí entiende lo que habla, lo que nosotros le decimos, pero cuando quiere articular las palabras le cuesta o responde de forma inapropiada. Y la otra es la afasia de Wernicke, que la persona no entiende lo que uno pronuncia o lo que uno le, le pregunta, ¿no? Te responde de forma incoherente. Tiene un habla normal, o sea, la articulación de la palabra es normal y responde de forma inadecuada. Ahora, hay la fascia global que comprende a los dos, hay las afasias transcorticales, hay las afasias interhemisféricas y esas también tienen sus componentes, pero las que más nos interesan son la afasia de Broca y la afasia de Wernicke, que conjuntamente estaríamos hablando de una afasia global, cuando no entiende lo que se le habla y tampoco puede emitir una respuesta. Ahora, aparte de este tipo de valoración en el lenguaje, también tenemos que valorar la articulación de la palabra. Si el paciente puede articular de forma normal las palabras o si es que hay algo que altera la articulación de las palabras. En ese caso estaríamos hablando de todo el sistema que nosotros tenemos para la fonación, desde la lengua, la laringe, las cuerdas vocales, y veremos en qué lugar o en qué segmento es que existe una lesión que está produciendo que haya una mala articulación de las palabras. Ahora, vemos el tercer componente de las funciones cerebrales superiores, que es la orientación. Y la orientación es fácil de valorar. Preguntamos el nombre. ¿Cuál es su nombre? Nos responde, entonces sabemos que está orientado en persona. Preguntamos su edad, su fecha de nacimiento, entonces vemos la orientación en persona. Tiempo, qué día es hoy, qué fecha es hoy, cuándo es tu cumpleaños, también está relacionado con el tiempo, pero más que todo el día en el que nosotros valoramos al paciente, la hora en la que valoramos al paciente, eso está en relación con el tiempo y el espacio en el ambiente en el que él se encuentra, ¿no? ¿Dónde te encuentras en este momento? Por ejemplo, estoy en el hospital de clínicas, responden pues en calle. Otros no, otros llegan totalmente desorientados y nos indican, noche, estoy, como una vez me han dicho, estoy en el cementerio. ¿Y qué estás haciendo en el cementerio? No, estoy esperando porque tengo que ver con los chicos. Entonces, valoramos el grado de orientación que tiene el paciente. Atención, cuando nosotros le estamos hablando al paciente y vemos qué tipo de respuestas nos da, un paciente que tiene un lenguaje adecuado, que en un momento nos responde de forma adecuada, debe respondernos a preguntas simples. Por ejemplo, este bolígrafo de qué color es rojo, ah, sí, está atento, ¿no? Entonces, de esa forma valoramos la atención. La percepción. La percepción se valora de dos tipos. Una vamos a valorar en relación con la percepción de las formas. Podemos valorar indicándole qué forma tiene este objeto, que si le mostramos una naranja y nos dirá pues redonda. ¿Qué forma tiene este otro objeto? Tiene forma cuadrada. Le muestro, qué sé yo, le muestro una caja de medicamentos. ¿Qué forma tiene este objeto? Cuadrada, rectangular, allá. Y voy avanzando en cuanto a la percepción de objetos bidimensionales a tridimensionales y vamos viendo qué tipo de percepción tiene el paciente. Memoria. La memoria vamos a valorar qué tipo de memoria tiene el paciente, si hay alguna alteración en la memoria a corto, mediano o a largo plazo. La que más se valora en la consulta es la memoria a corto plazo. Eso la realizamos de una forma sencilla. Le decimos tres palabras y en lo que seguimos hablando, realizando el examen físico, en cualquier momento le decimos, ¿te acuerdas qué palabras te dije? Y si no responde las palabras o responde una, hay alguna alteración en la memoria a corto plazo, porque es la memoria menor a 5 minutos. En la memoria a mediano plazo le podemos preguntar, ¿qué es lo que has hecho ayer? Entonces, probablemente nos pueda contar de forma adecuada o se puede inventar. Cuando están con un acompañante, él nos puede corroborar si realmente es lo que ha pasado el día de ayer. Y la memoria a largo plazo es mayor a 72 horas, que ellos nos informan qué es lo que realmente pasa en su vida, cuándo han nacido, quién es su mamá, su papá, su abuelito, todas esas cosas. En las funciones cerebrales superiores, otro segmento que nosotros valoramos es la noce. La noce corresponde a todo lo que aprendemos. Por ejemplo, cuando yo agarro unas llaves y le digo, cierra los ojos, hago el sonido de las llaves en su oído, ¿qué es este sonido? Entonces me responde, es el sonido de unas llaves. Ah, ya. Entonces está conservada la noce auditiva. Le digo, abotónese la camiseta, entonces se abotona de forma correcta, está conservada la noce de los movimientos. La noce del lenguaje, vamos valorando los distintos tipos de noce. Praxia. Praxia, ¿qué quiere decir? Está en relación con la noce, ¿no? La praxia ya es los movimientos más coordinados. Por ejemplo, la escritura.
el movimiento de sacarse un suéter, ponerse un suéter. Por ejemplo, el mismo movimiento que realizamos de forma involuntaria al caminar, porque ninguno de nosotros camina de forma pensante, o sea, ninguno de nosotros dice, tengo que mover mi mano derecha, mi pie izquierdo hacia atrás para poder dar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, coordinar los movimientos. No, hacemos movimientos que hemos aprendido y que involuntariamente los realizamos cuando nosotros queremos caminar. Cálculo. El cálculo también forma parte de las funciones cerebrales superiores. Dentro de los primeros que realizamos aquí en nuestro país son sobre todo la suma y la resta por el grado de educación que tienen la mayoría de los pacientes. Ya viendo que hay una respuesta adecuada, podemos hacer cálculos más complejos, ponemos multiplicación, división y demás para ver realmente si hay alguna alteración en eso. Abstracción. Abstracción quiere decir ver el grado que tiene el paciente en cuanto al juicio y a la abstracción. Podemos valorarlos de forma conjunta. Por ejemplo, eh, ¿en qué se parece un avión a una paloma? El paciente me puede responder en que ambos vuelan. Entonces, sí, tiene un grado de abstracción. Bueno. ¿En qué se le parece un niño a un enano en el tamaño? ¿En qué se parece un auto a una bicicleta? En que los dos son medios de transporte. Muchos responden eso, otros responden en que los dos tienen ruedas. Entonces, estamos viendo el grado de abstracción que tiene. Juicio, mucho el juicio con la abstracción podemos valorar haciendo solamente que nos respondan qué entienden de una frase. Por ejemplo, ¿usted qué entiende cuando yo le digo en boca cerrada no abundan las moscas? Ah, que no hay que hablar por demás, doctor. Ah, ya, está muy bien. O a caballo regalado no se le mira los dientes. ¿Qué entiende por esa frase? ¿No? Una frase que todo el mundo lo escucha, entonces no, que en los dientes se ve la edad del caballo, doctor. Ah, ya, está muy bien, ¿no? Entonces vemos, ¿no? ¿Qué grado de juicio tiene? Pensamiento. Pensamiento, si el pensamiento es concreto, si tiene pensamiento mágico, pensamiento abstracto. Entonces también tenemos que valorar qué tipo de pensamiento tiene el paciente cuando es que estamos haciendo el examen neurológico. El estado afectivo, si el paciente tiene un estado, ¿cómo podríamos decirle? Estados eufóricos, estados de ira, estados de tristeza, estados de melancolía, ¿sí? Distintos tipos de estados afectivos, ¿no? Posteriormente pasamos al segundo punto de la evaluación neurológica, que son los pares craneales. Como verán acá en la imagen, están descritos los 12 pares craneales, ¿no? En orden, y cada uno está descrito con qué tipo de valoración se tiene que realizar en cada uno de ellos. El primer par craneal que vamos a describir es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el encargado de la percepción de los olores. En él nosotros tenemos que hacer cosas muy simples. La primera es el paciente que no percibe ningún olor, que es la anosmia. El segundo, que percibe olores putrefactos, que por más que sea un olor agradable, lo percibe como putrefacto. Estaríamos hablando de trastornos de la cacosmia. Estaríamos hablando de parosmias, cuando el paciente siente olores no ni tan desagradables ni agradables, pero siente distintos tipos de olores cuando no existe ningún olor. Entonces, cada uno de estos nos puede llevar a pensar en distintos tipos de patologías. Por, por ejemplo, el que un paciente presente estados de cacosmia, presente constantemente el sentir olores a putrefacción, nos puede guiar a que este paciente en un futuro puede cursar con trastornos de Parkinson o Alzheimer. Está relacionado con esas dos enfermedades. En cambio, las parosmias pueden estar relacionadas con cuadros gripales, eh, estados en los que el paciente está cursando con un cuadro gripal o que ya está pasando, está curándose del cuadro gripal, ¿no? Eso es importante. Y en los cuadros donde hay anosmia puede ser una lesión ya del nervio olfatorio. Los pares craneales. El segundo par craneal que vamos a ver es el nervio óptico. El nervio óptico está encargado de la visión, ¿no? Y el principal órgano que vamos a valorar es el globo ocular. En el globo ocular, bueno, ustedes como ven en la imagen, en el fondo tenemos la retina, ¿no? Y la retina está compuesta por 10 capas, en las cuales tenemos a dos componentes importantes, que son los receptores, que son los conos y los bastones. A partir de ellos es que se va a dar la formación de la imagen a colores y la imagen a blanco y negro. Entonces nosotros podemos valorar, sabiendo esto de la imagen y sabiendo cómo son los trayectos de las fibras que recoge el nervio óptico a partir de la retina, los distintos tipos de patologías. Tenemos el campo visual nasal y los campos visuales temporales. Si ustedes ven,
los campos visuales temporales van por el mismo lugar. Así, aquí vemos el globo ocular, vemos el nervio óptico, el quiasma óptico, la cintilla óptica, van por el mismo lugar. Pero los campos visuales nasales se entrecruzan. El del lado derecho termina a nivel del quiasma, siendo al lado izquierdo, en la parte final del quiasma, y ya en la cintilla óptica contralateral, ¿no? Y lo mismo el del lado derecho termina en el lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, una sección del nervio óptico nos va a dar ceguera completa del mismo ojo. Una sección a nivel del quiasma óptico también nos puede dar ceguera completa del mismo ojo o la mitad de la ceguera del mismo ojo. Una sección transversa nos puede dar solamente la eminopsia temporal, que quiere decir que solo el campo temporal está afectado. Ahora, una sección a nivel de la cintilla óptica va a afectar al campo temporal de un lado y al campo nasal del lado contralateral, haciendo esta visión, ¿no? El lado temporal de un lado y el lado nasal del otro lado. Y las cuadrantognostias que se dan a nivel de lo que corresponde ya los fascículos que se dirigen desde los cuerpos geniculados hacia la cisura calcarina, puesto que en la cisura calcarina está la formación de la imagen en las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Otra forma que nosotros vemos de valorar al paciente es la distinción de los colores, es la distinción de las letras, que eso ya es la valoración de los campos visuales del paciente. Y en base a eso también nosotros podemos ver si es que hay alteraciones en cuanto al globo ocular, ¿no? Alteraciones a nivel de lo que es el cristal, el cristalino, el cristal que tenemos en el globo ocular, o también alteraciones a nivel de la córnea, alteraciones que nos dan trastornos que son conocidos por todos nosotros como la miopía, el astigmatismo, ¿no? Entonces, también se realiza toda esa valoración. Una valoración importante que nosotros debemos realizar en el examen neurológico es el fondo de ojo, puesto que en el fondo del ojo nosotros tenemos que ver las venas retinianas, las arterias retinianas, la papila óptica. Es importante valorar la papila óptica, puesto que en ella, si es que está aumentada de tamaño y existe el edema de papila, podemos pensar que hay un cráneo hipertensivo. ¿Qué quiere decir? Que hay una inflamación en el cerebro que está comprimiendo a la papila óptica, ¿no? Entonces, es importante realizar todo este tipo de valoración en los pacientes. El tercer par que vamos a ver es el par oculomotor, el cual está en relación con los movimientos del globo ocular. En, eh, los movimientos del globo ocular, ¿no? A excepción del movimiento lateral y el movimiento lateral y hacia arriba, que esto está en relación con el nervio abducens y con el nervio patético, ¿no? Aquí tenemos los distintos tipos de movimientos que realiza el tercer par craneal, pero siempre valoramos el tercer y el sexto par craneal en conjunto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, el recto interno corresponde al tercer par craneal, pero el recto externo corresponde al nervio abducens, que es el sexto par craneal, o también conocido como motor ocular externo. Entonces es importante realizar la valoración en conjunto del tercer y el sexto par craneal. Acá tenemos otra valoración en el tercer par craneal que corresponde a la valoración del núcleo irido-constrictor de Edinger-Westphal. El núcleo irido-constrictor de Edinger-Westphal nos indica la contracción de la pupila ante el estímulo luminoso. Es como el gato, ¿no? Cuando el gato está en un campo oscuro, sus pupilas se dilatan, pero cuando está en un lugar donde hay bastante luz, la pupila se contrae y parece solamente una línea. Lo mismo pasa en nosotros. Por eso es que cuando ustedes han visto en las películas, en las series, siempre la valoración neurológica agarra una linterna y valoran las pupilas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de alteraciones que podemos ver. Estas dos pupilas, si ustedes ven, son del mismo tamaño. Entonces son pupilas isocóricas fotorreactivas que se contraen las dos en conjunto cuando hay un estímulo doloroso en un globo ocular. ¿Por qué se contraen las dos en conjunto? Porque hay fibras que están en el lado derecho que van a ir hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, hay una conexión. Si ustedes ven aquí está el núcleo videoconstrictor de Edinger-Westphal. Aquí sale una fibra, pero también manda una fibra al lado contralateral. Entonces, eso es la relación que tiene para poder valorar el reflejo pupilar que se llama fotomotor consensuado. ¿Qué quiere decir? Que yo estimulo con la luz el ojo derecho y se contrae, pero al mismo tiempo valoro el ojo izquierdo y también tengo que ver que se contrae. Y lo mismo haciendo del lado izquierdo para el lado derecho.
Ahora, existen tipos de alteraciones en cuanto a el tamaño de las pupilas. Por ejemplo, si esta pupila está más dilatada y esta se mantiene de 2 a 3 milímetros, quiere decir que esta está anisocórica, porque una es de mayor tamaño en relación a la otra. Y la anisocoria se mide en cuanto al tamaño de la pupila, cuando es mayor a 4 a 5 milímetros, podríamos decir que es una anisocoria marcada. Ahora, algo importante, las pupilas son isocóricas cuando son de 2 a 3 milímetros de diámetro, pero ya a partir de 4 milímetros estamos hablando de pupilas midriáticas, 5, 6, que esto nos ayuda a valorar pacientes, por ejemplo, que se encuentran sedados, que están intubados. A veces nos piden valoración de terapia intensiva, lo primero que hacemos es los reflejos de tronco, dentro de estos está la respuesta de las pupilas. Si vemos las pupilas, si las pupilas no hay una respuesta, están midriáticas, quiere decir que el paciente lo más probable es que tenga muerte cerebral. Ahora, lo que les decía, si el paciente tiene una anisocoria y el ojito del lado izquierdo, la pupila está más dilatada y el del lado derecho está normal, el paciente ha tenido, qué sé yo, un trauma cráneoencefálico, entonces nos está indicando esta pupila de mayor tamaño que el sangrado que está deteriorándolo al paciente y que está comprimiendo el cerebro está en el lado de la pupila dilatada. Por eso dicen, el ojo mira la lesión. Acá tenemos el reflejo fotomotor consensuado también, que es lo que les decía. Tenemos el estímulo a un lado, pero la respuesta tiene que darse al lado contralateral. Y es como se hace de forma correcta. Ponemos la mano entre ambos ojos, estimulamos un lado y tenemos que ver la respuesta en el lado contralateral. El cuarto par craneal, que es el par craneal patético, que prácticamente es un par craneal que está encargado de la inervación de la mirada patética con relación a la ceja superior, ¿no? Y al párpado superior. ¿Mm? El quinto par craneal es un par craneal mixto. Se lo debe valorar de dos formas. La primera forma es la valoración sensitiva y la segunda la valoración motora. ¿Por qué decimos sensitiva y motora? Porque está encargada de controlar toda la sensibilidad de la cara a través de tres nervios: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Entonces su distribución estará dada de la nariz para arriba, para el nervio, perdón, desde el párpado inferior hacia arriba está dado por el nervio oftálmico. De la nariz hasta el maxilar superior está dado por el nervio maxilar. Y todo lo que corresponde a la rama de la mandíbula y la mandíbula, la mejilla está dado por el nervio mandibular. Entonces, tenemos que valorar cada uno de los tres pares, ¿no? Aquí podemos ver cómo está constituida la vía motora de lo que corresponde a la cabeza. Y tenemos también algo importante, que en la vía motora va a pasar por el cuerpo geniculado. Si es que se acuerdan, hay en anatomía, en el cerebro, hay los componentes que corresponden a la cápsula interna, que estaríamos viéndola en este corte, en esta parte, y a la cápsula externa. Esta cápsula interna tiene un brazo anterior, un brazo posterior y una rodilla en un corte transverso. Esto es un corte coronal. Pero en un corte transverso vemos el brazo anterior, el brazo posterior y la rodilla. A nivel de la rodilla es que pasa el fascículo córtico nuclear, que está encargado de llevar toda la función motora de lo que corresponde a la cara. Y ahí estaríamos valorando lo que corresponde al movimiento de la mandíbula. Cuando nosotros valoramos al nervio trigémino, aquí vemos la distribución, lo que les decía, la parte de la distribución del nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Nosotros los valoramos mediante con objetos como ser algodón, con telas, objetos punzantes, con objetos como ser un cepillo, para valorar incluso la vibración en los pacientes. Entonces, se hace ese tipo y se valora en los tres segmentos, como se ve en la imagen, en el segmento oftálmico, que corresponde a B1, B2, que corresponde al maxilar, y B3, que corresponde al mandibular. Ahora, valoramos también la función motora. El nervio trigémino está encargado de la inervación de los músculos pterigoideos que hacen los movimientos de diducción, que quiere decir la lateralización de la mandíbula. También hace el movimiento de la masticación, entonces valoramos el músculo temporal y el músculo massetero. Es fácil de valorar la masticación, solamente le ponemos un bajalenguas en la boca y le decimos que cierre y tratamos de jalar. Ahí valoramos la fuerza de la masticación. Algo importante que nosotros vemos en los pacientes es conocida también como la enfermedad de la neuralgia del trigémino, pero la neuralgia del trigémino causa dolor en toda la hemicara del mismo lado, y esto no está dado por ninguno de los tres componentes del trigémino, sino que es la alteración de un complejo neurovascular. ¿Qué quiere decir? Que a nivel
central, cuando está saliendo del tronco encefálico, nervio trigémino, entra en relación con un ramo de las arterias. Y esta arteria, porque tiene un latido propio, las arterias podemos palpar el pulso, ¿no ve? Por el latido. Entonces, esa pulsación, al tener roce con el nervio, hace que produzca dolor, que se transmita dolor desde el origen del nervio, como se ve en esta imagen. Aquí está la rama arterial y aquí está el nervio. Entonces, este es el complejo neurovascular que produce la neuralgia del trigémino. Acá en el Hospital de Clínicas nosotros realizamos cirugía de neuralgia del trigémino. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un abordaje posterior, hacemos la disección correspondiente, entramos a fosa posterior, llegamos a encontrar esto, el complejo neurovascular, separamos el complejo neurovascular y ponemos ahí un componente autólogo o un componente que sea, qué sé yo, un parche sintético que se le pueda poner, que separe a la arteria del nervio y que evite que el nervio entre en contacto con las pulsaciones que tiene la arteria. El sexto par craneal, que es el que les he dicho que se valora conjuntamente con el nervio oculomotor, es el nervio abducens. Muchas veces puede haber parálisis del nervio abducens o puede haber parálisis de lo que corresponde al tercer par craneal. Por ejemplo, este de acá, en esta imagen vemos, ¿no? El nervio abducens está conservando. ¿Por qué? Porque puede mirar hacia afuera, pero al mismo tiempo el lado contralateral debería mirar hacia adentro, pero en este caso se queda al centro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está con una parálisis del tercer par craneal, ¿no? La respuesta normal cuando realizamos un movimiento para ver hacia afuera, que es hacia el lado derecho, es que el lado contralateral mire hacia adentro, como está en esta imagen, ¿no? Entonces podemos valorar parálisis del tercer par y parálisis del sexto par. Otro par craneal importante, el nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto. Este tiene componentes motores, sensitivos y sensoriales. Sobre todo los componentes motores y sensoriales, motores y sensoriales son sus principales componentes, porque está encargado de la inervación de todos los músculos de la mímica facial. Entonces nosotros cuando llega un paciente para valorar este nervio le decimos cierre los ojos, haga de cuenta que está silbando, infle los cachetes, póngase enojado, frence el ceño. eh, entonces, hacemos varias maniobras para valorar la funcionabilidad de los grupos musculares encargados de la mirada de la sonrisa, de la mirada patética, de la mirada de la tristeza, de la mirada de la tensión. Y otra función que tenemos que valorar es los dos tercios anteriores de la lengua, ya que a través del nervio lingual, que es ramo del nervio mandibular, nosotros tenemos un nervio que es conocido como la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano va a entrar en directo contacto con el nervio lingual y a través de ella va a llevar toda la inervación sensorial de lo que corresponde al gusto de los dos tercios anteriores de la lengua hacia el nervio facial, ¿no? ¿Qué quiere decir? El facial usa el nervio trigémino como camino para llegar a la lengua. Nosotros valoramos dos tipos de parálisis faciales en cuanto a la inervación muscular. Tenemos la parálisis facial periférica o de Bell, que quiere decir que la parálisis está dada en el trayecto del nervio facial. Y tenemos otra parálisis que es la parálisis central o supranuclear, que está en relación al origen el origen en el origen real a nivel del tronco encefálico, o también las fibras que llevan el control hacia la corteza cerebral. Entonces, algo bien importante es que cuando la parálisis facial se da una parálisis facial completa, como se ve acá en esta imagen en toda mi cara, quiere decir que la lesión es del lado contralateral, porque las fibras de la corteza vienen del lado contralateral. Pero cuando vemos la parálisis central, que solamente se marca en un cuadrante, ¿qué quiere decir? Que no hay ptosis palpebral, no hay caída del párpado inferior, sino que solamente hay desvío de la comisura labial del mismo lado. ¿Por qué? Porque las fibras están viniendo del mismo lado de la lesión, ¿no? Como vemos acá en este imagen. Y lo otro que les decía, que el nervio facial utiliza a la rama de la mandíbula, al nervio lingual, a través del nervio intermediario, el nervio, la cuerda del tímpano. ¿Listo? Es importante. El octavo par craneal, el nervio vestíbulo coclear, está encargado de la audición y de la coordinación de los movimientos a través de sus tres conductos semicirculares, ¿no?
Se dice que los conductos semicirculares nos hacen variar en cuanto al movimiento antero-posterior, los movimientos de lateralidad en el eje horizontal y también los movimientos verticales, que quiere decir que cuando nosotros sentimos que estamos parados y alguien nos dice que nos sentemos, también controla ese tipo de movimientos. Entonces, para valorar a estos pacientes, nosotros primero necesitamos un diapasón para valorar lo que es la audición aérea y la audición ósea. Y en base a eso hacemos las maniobras correspondientes. Y también para valorar los movimientos hacemos en los tres tipos de ejes que controlan cada uno de los conductos semicirculares. El noveno par craneal, que es el glosofaringeo, su valoración se da por sobre todo a nivel del globus carotídeo y también se da a nivel de lo que es la glándula parótida, valorando la secreción de la misma. Y a nivel del globus carotídeo con el masaje carotídeo en relación a que es un vasoreceptor y que controla lo que corresponde a la presión arterial. Si ustedes averiguan, muchas veces a los pacientes hipertensos hacemos nosotros maniobras vasovagales y también maniobras vasoreceptoras. ¿Por qué vasovagales? Porque el nervio vago hace que la presión pueda bajar a través de maniobras y también pueda bajar los latidos cardíacos. Por ejemplo, al hacer presión en el globo ocular con nuestros pulgares, estamos produciendo una maniobra vasovagal que estimula la función del vago y a nivel del corazón del vago, ¿qué hace? Hace que el corazón lata menos, ¿no? En cambio, el glosofaringeo tiene una similar función a nivel vasoreceptor, a nivel del globus carotídeo, del seno carotídeo, sobre todo a nivel del globus carotídeo, que como les estoy comentando es un vasoreceptor que suele regular niveles de presión, por lo menos disminuye entre 10 a 20 milímetros de mercurio cuando realizamos la estimulación del mismo. Ahora tenemos el nervio vago. El nervio vago es el nervio más importante de la vida, un órgano vegetativa que tenemos, puesto que controla la inervación parasimpática hasta el ángulo cólico izquierdo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que controla toda la inervación vegetativa de lo que corresponde al esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado, el colon, el apéndice, el ciego, el colon ascendente, el ángulo cólico, el colon transverso, en lo que corresponde al vaso, también la inervación de nuestros dos riñones. ¿Por qué? Porque el nervio vago derecho termina en un complejo nervioso que se conoce como el plexo solar y a través de este plexo solar es que manda sus ramas, manda inervación a las distintas arterias que están a nivel abdominal. Por ejemplo, estaríamos hablando del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior. A través de sus colaterales es que invade el nervio vago a través de las arterias a los distintos órganos. El onceavo par, el nervio accesorio. El nervio accesorio que tiene dos orígenes, uno a nivel espinal y uno a nivel del tronco encefálico. Los dos se unen y se forman el nervio accesorio o nervio espinal, también conocido. El nervio accesorio está en relación al control del movimiento de dos músculos, del trapecio y del esternocleidomastoideo. Por lo tanto, para valorarlos tenemos que hacer girar la cabeza del paciente hacia el lado derecho y nosotros hacer una eh, maniobra de resistencia para valorar la funcionalidad del esternocleidomastoideo del mismo lado. Para valorar los trapecios es solamente pedir que levanten los hombros. Entonces estamos en relación a los movimientos de los músculos que realizamos la valoración del nervio accesorio. El nervio hipogloso está en relación a los movimientos de la lengua y también forma uno de los componentes cuando existen trastornos de la articulación del lenguaje, porque todo lo que nosotros realizamos de la articulación de la palabra, si bien el sonido está dado a nivel de las cuerdas vocales, quien articula las palabras es la lengua, ¿no? Entonces está en relación con eso. El examen motor, el tercer componente de nuestra semiología neurológica. El examen motor va a estar en relación a valorar las áreas, el área 4 de Brodmann, que corresponde al área motora, al área motora suplementaria, que está por delante al área 4, que corresponde al área 6, y al área motora complementaria, que está en la cara medial de los hemisferios cerebrales, por sobre todo a nivel de los lóbulos frontales. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que ver es la representación gráfica de los homúnculos de Penfield. Este homúnculo motor que corresponde a la corteza cerebral, en lo que es el área motora, en el área 4, en un corte coronal, donde vemos en qué segmento está la funcionalidad de cada una de nuestras partes.
Si ustedes se dan cuenta, está dibujado de gran tamaño en la área motora para el dedo pulgar y para toda la mano, puesto que la mano es la mano es quien realiza la mayor cantidad de movimientos motores finos en nuestro organismo. Y si ustedes ven en la parte medial, el pie no está tan desarrollado como la mano, puesto que no realiza la misma función motora, ¿no? En el examen motor nosotros valoramos la fuerza muscular. Algo bien importante es que siempre les explico a los estudiantes, a mis internos y a mis residentes de años inferiores, es que no hay que complicarse. Estamos ¿cómo se puede decir? En una etapa de aprendizaje en la cual se han descrito cientos de escalas en distintos tipos de patologías, enfermedades. Existen enfermedades que tienen dos, tres, cuatro escalas, pero nosotros tenemos que ser prácticos. Al paciente no le podemos hacer una, dos, tres, cuatro escalas, ¿no? Yo siempre les digo, váyanse a lo práctico. ¿Cuál es lo más simple? ¿Por qué? Porque valorando lo más simple nos vamos a ir a algo más complejo. Pero si nosotros valoramos directo lo complejo, no sabemos realmente si es que realmente está cursando con esa patología. Y es que les va a pasar, varios en el hospital veo que se dedican a lo más complejo, pero si no pueden lo simple, ¿cómo es que realizan lo complejo? Y al momento de presentar sus casos clínicos o presentar al paciente es que se equivocan porque dicen, tiene tal alteración, pero a ver, hazle esta maniobra, que es sencilla, le hace la maniobra y no demuestra. Sí, pero en esta compleja, pero la compleja se hace cuando la maniobra simple se ve que está ausente la respuesta, ¿no? Entonces es por eso que nosotros manejamos solamente la escala sobre 5 puntos. La ausencia de la contracción cuando es cero de fuerza muscular, cuando fuerza muscular de 1 es la contracción sin movimiento, se percibe la contracción de los grupos musculares. Un segundo, por favor. A ver, perdón, he recibido una llamada. Bueno, continuando, la fuerza muscular les decía que se valoraba en 5 grados. El grado cero es cuando hay ausencia de la contracción del músculo. El grado uno cuando nosotros palpamos al músculo y le decimos que haga movimiento al paciente y se percibe la contracción, pero no existe movimiento. Grado 2 es un movimiento que no vence la gravedad. El paciente puede desplazar sus extremidades, por ejemplo, la extremidad superior izquierda desplaza, pero no logra vencer a la gravedad, no logra levantar. Grado 3 que quiere decir que el paciente puede levantar su extremidad, pero no vence la gravedad. ¿Qué quiere decir? Levanta un poco, está 2 o 3 segundos, se vuelve a caer. Vuelve a levantar, se vuelve a caer. El grado 4 que logra vencer a la gravedad, pero no vence a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente le dices, levante la mano, levante. Ya, ahora yo voy a hacer hacia abajo y usted hacia arriba, levante la mano. No logra vencer la resistencia que pone el examinador. Y el grado 5 es un paciente normal que logra vencer cualquier tipo de resistencia que se le vaya a poner. Dentro del examen también motor vamos a valorar lo que es el tono y el trofismo. Por tono nosotros entendemos el estado de mínima contracción que tiene un músculo. En la hipotonía vamos a ver grados de flacidez del paciente, en los cuales, por ejemplo, cuando nosotros intentamos doblar el codo, no podemos hacer que el antebrazo pueda flexionar sobre el brazo a más de 45 grados, pero en un paciente hipotónico prácticamente puede llegar a tocar su muñeca con el hombro. Si ustedes en este momento intentan tocar la muñeca, el hombro con su muñeca, no lo van a lograr, pero una persona flácida sí lo logra. Lo mismo pasa en la extremidad inferior. Si nosotros hacemos igual valoración del grupo muscular flexor, vamos a ver que puede flexionar más allá de la región glútea el paciente, cosa que en una persona normal no se logra de forma normal, ¿no? Entonces, vemos el grado de tono que tiene, el trofismo, el grado de contracción igual que tiene el paciente, el grado de fuerza que tiene el paciente, y vemos si es hipertrófico, hipotrófico. Entonces, en base a eso,
podemos incluso nosotros relacionar tipos de síndromes, por ejemplo, el síndrome de motoneurona superior o el síndrome de motoneurona inferior, que ustedes en el transcurso de que vayan avanzando ya en neurología como tal van a ver y se van a dar cuenta qué es lo que compone un síndrome de motoneurona superior y un síndrome de motoneurona inferior y por qué es importante valorar los reflejos, el tono, el trofismo, porque muchos de estos componentes están en relación con estos signos. Los reflejos osteotominosos. En los reflejos osteotominosos nosotros valoramos niveles neuronales a nivel de la médula espinal. Por ejemplo, tenemos el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el reflejo aquiliano, tenemos el reflejo aquiliano también acá y el reflejo patelar. En base a estos reflejos osteotominosos, que son reflejos normales, nosotros valoramos la respuesta de los segmentos nerviosos que inervan a los nervios. Tenemos reflejos superficiales, por ejemplo, a nivel de la inervación de T10, tenemos que hacer la estimulación del ombligo. Con un objeto romo en sentido transverso a nivel del ombligo, hacemos la estimulación en sentido lateral, como si estuviéramos haciendo un raspaje, y el ombligo tiene que mirar hacia el lado contralateral. Entonces, lo mismo pasa a nivel de T9, T11, y estamos valorando reflejos superficiales. Tenemos reflejos patológicos a nivel de la mano, tenemos el reflejo de Hoffman y Trommer, que corresponde a que cuando nosotros hacemos aquí una prensión a nivel del dedo medio y hacemos el movimiento de extensión del dedo, el paciente hace una respuesta de prensión. Entonces ese es un reflejo patológico que nos indica que hay una lesión a nivel de la médula espinal o a nivel cerebral que está afectando a los cordones que llevan la inervación al miembro superior. Esto se da, por ejemplo, en personas que tienen parestesis, que sienten hormigueos en el miembro superior y debilidad, pérdida de la fuerza muscular del miembro superior sin alguna causa aparente a trauma, sin alguna causa aparente a un golpe a nivel del cráneo. Entonces, una persona que en su vida cotidiana está haciendo sus actividades normales y de repente primero siente hormigueos. Después siente disminución de la fuerza muscular. Entonces vemos este reflejo patológico y nos llama la atención y decimos, puede haber una lesión ocupativa intracraneal o intramedular, que quiere decir que puede haber algo que está comprimiendo al cerebro o comprimiendo a la médula espinal. Lo mismo pasa en el reflejo patológico a nivel del pie, cuando vemos la respuesta del reflejo de Babinski. Babinski, además de sus sucedáneos, ¿no? Tiene 4 o 5 sucedáneos con los cuales nosotros valoramos que es fácil de valorar, que se valora podemos hacerlo con una llave, que todos nosotros tenemos llaves cuando vamos a una consulta externa, una consulta en emergencias, es fácil, descubrimos el pie y la respuesta normal es la refleja cutáneo plantar, que es esta de acá, que es la prensión con los dedos ante el estímulo de la planta del pie. Se estimula de afuera hacia adentro, hacemos la estimulación de la parte lateral hacia adentro. Y la respuesta normal es que haga una prensión. Pero la respuesta patológica es la extensión de los dedos ante el estímulo. El examen sensitivo. El examen sensitivo va a estar en relación, como les he explicado, a nivel de la cabeza con la sensibilidad trigeminal y a nivel del cuerpo en general, ya a través de los dermatomas, que es la distribución de los nervios de la médula espinal. Algo importante que nosotros tenemos que saber es la segmentación. La segmentación que tiene relación a la columna vertebral con la médula espinal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un paciente que tiene una lesión a nivel de T8, a nivel de la vértebra T8, entonces el nivel sensitivo que yo tengo que buscar es de acuerdo al siguiente mnemotécnico. Cuando es de C1 a C6, sumo más 1. ¿Qué quiere decir? Que si la lesión está en C6, el nervio que va a estar afectado es a partir desde C7 para arriba. Cuando es de C7 a T6 es más 2. ¿Qué quiere decir? Si el nivel de la vértebra T5 es la que está afectada, más 2. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que examinar desde el nivel T7. Desde T7, T8, T9 es más 3. Y yo en el ejemplo les he dicho T8, ¿no? Entonces, si en la vértebra T8 está la lesión, más 3, nuestra sensibilidad va a estar afectada hasta el nivel T11. T10 corresponde a L1, L2, T11, L3, L4. L1 corresponde a L5 y S1, y L2 corresponde a todo lo que corresponde a las 4 últimas sacras y al nivel coxígeo. ¿Qué quiere decir? S2, S3, S4, S5 y el nivel coxígeo. Puesto que la médula espinal solo se extiende hasta el nivel
entre L1 y L2. También valoramos los distintos tipos de sensibilidades, la sensibilidad termoalgésica en relación a la sensibilidad de la temperatura y el dolor, la sensibilidad protopática y de presión, que es el tacto grueso. Por ejemplo, yo le doy a un paciente una manzana y me dice, tengo un objeto redondo, pero no puede describir que es una manzana, no puede reconocer que hay depresiones que le dan la forma de una manzana. Ese es el tacto grueso. Entonces yo le doy una naranja y me dice, esta es una esfera. Me dice, pues sí, es un tacto grueso. En cambio, el tacto fino o la sensibilidad táctil epicrítica está en relación con el tacto de discriminación. Por ejemplo, cuando, qué sé yo, en una fiesta nos dicen, haremos cuotas a 15 pesos, ya uno está ahí buscando sus monedas, mete la mano al bolsillo y raspa las monedas. ¿Para qué? Para sentir el contorno del borde de la moneda. Ah, sí, esta es irregular, ah, esta es la de 5, ya. Sí, ese es el tacto fino, ¿no? O reconocer objetos con los ojos cerrados, que es un bolígrafo, una llave, ¿no? Entonces, eso es importante. La sensibilidad propioceptiva consciente, que es la sensibilidad de la posición. Por ejemplo, yo en este momento estoy sentado, estoy consciente de que estoy sentado, estoy consciente de que grupos musculares están, qué sé yo, flexionados, otros extendidos, ¿no? Estoy consciente de la posición que yo adopto. La sensibilidad propioceptiva inconsciente, que es la sensibilidad que, por ejemplo, yo adopto una posición al dormir, pero yo no me doy cuenta de en qué posición estoy. Y esta es la más importante de valorar en los pacientes, puesto que en los pacientes nosotros tenemos que hacerle cerrar los ojos, agarrar el dedo Ayux, que es el quinto dedo del pie, agarrar y decirle, esto es hacia arriba, esto es hacia abajo y esto es central. Muevo el dedo hacia arriba, abajo, hacia el centro y lo dejo hacia arriba. Le digo, ¿tu dedito en qué posición está? Está hacia arriba, allá. Vuelvo a hacer lo mismo por lo menos 3 veces para ver si es que realmente hay alguna lesión. Algunos pacientes ni en la primera se dan cuenta, entonces vemos que ya hay una lesión. Y estas lesiones nos ayudan a describir algo importante. Si ustedes ven, nuestras sensibilidades van por distintos lados. Algunos van por la parte lateral del cordón de la médula espinal. Si ustedes ven, en la médula espinal tenemos cordón anterior, cordón lateral. Por ejemplo, la termoalgésica está yendo por el cordón lateral. Táctil protopática de presión está yendo por el cordón anterior. La táctil epicrítica está yendo por el cordón posterior. Corresponde a los fascículos delgado y cuneiforme, ¿no ves? Después tenemos la táctil propioceptiva consciente, que si ven en la médula espinal está yendo por el cordón lateral. Entonces, en base a por dónde van sus fibras, nosotros clasificamos. Hay síndromes de cordón lateral, síndrome de cordón posterior, síndrome de cordón anterior. Entonces, es importante saber la neuroanatomía de lo que nosotros estamos hablando, de las vías, ¿no? El sexto componente de nuestra valoración neurológica corresponde al cerebelo. En un repaso anatómico nosotros nos acordamos de los tres componentes del cerebelo, el vermis cerebeloso y los dos hemisferios cerebelosos, el derecho y el izquierdo. Ahora, este vermis cerebeloso, si nosotros lo seccionamos, está dividido en lobulillos, ¿no? Que corresponde al mnemotécnico que yo siempre enseño, que es no hubo pitufo de culolín, no de nódulo, hubo no úvula, hubo pitufo, pirámide, tuber, folio, ¿no? De declive, culmen, lóbulo anterior, ¿no ve? Y língula, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El mnemotécnico, no hubo pitufo de cololín, y a cada lado, cada hemisferio corresponde con otro lóbulo, ¿no? Con el cuadrangular, con el semilunar anterior, semilunar posterior, con el digástrico, con el flóculo con el nódulo. Entonces, es importante saber cómo está constituido el cerebelo. Pero más importante que esta segmentación es saber los tres componentes principales del cerebelo, que son el neocerebelo, el paleocerebelo y el arquicerebelo, puesto que cada uno de ellos tres comprende al control de distintas funciones. Por ejemplo, el equilibrio, el control del tono muscular, el control de los movimientos coordinados. Estos tres que les acabo de mencionar están en relación con cada uno de ellos, ¿no? Ahora, nosotros cuando valoramos el cerebelo, valoramos la marcha. ¿Qué tipo de marcha tiene el paciente? Si su marcha es normal. Si hace una marcha con aumento de la sustentación, pues será un paciente que tiene síndrome cerebeloso. Los síndromes cerebelosos es fácil de darse cuenta. El paciente camina lento con aumento de la marcha de la sustentación. Cuando eleva el pie hace un movimiento normal, que mete el pie hacia adentro y luego lo saca hacia afuera. ¿Para qué? Para tener
para poderse mantener en bipedestación, tiene que aumentar sí o sí lo que corresponde a la base de sustentación. Podemos ver la marcha parkinsoniana, que se diferencia del síndrome cerebeloso, en que la parkinsoniana es un paciente que está contando monedas, camina lento, también hace pasos cortitos y al caminar mueve las manitos como si estuviera contando monedas. Nosotros podemos diferenciar la marcha cerebelosa de un síndrome motor que está en relación a nivel de lo que corresponde el cerebro. ¿Por qué? Por una hemiplegia. ¿Qué quiere decir? Que no hay respuesta en el lado contralateral a la lesión. El paciente puede tener, ha sufrido un golpe en el lado derecho, puede tener un sangrado que está comprimiendo el lóbulo derecho, pero ¿dónde se va a manifestar? En el hemicuerpo izquierdo. Muchas veces empieza la manifestación con la pérdida del movimiento del miembro inferior izquierdo, ¿no? Entonces, vemos distintos tipos de alteración de la marcha. El tono, porque también controla el tono a través del control de los usos musculares. Entonces, vemos trastornos del tono. Temblor. El temblor va a estar en relación con el trastorno del neocerebelo y el neocerebelo va a estar en relación también con el control de los movimientos finos. Los movimientos finos nosotros hacemos dos tipos de valoraciones. La valoración dedo-nariz, que le decimos al paciente que primero toque su dedo, luego mi dedo. Hago un movimiento lateral de mi dedo y él tiene que volver a tocar su nariz, toca mi dedo. Nariz, dedo, nariz, dedo. Y el otro movimiento es que le enseñamos a tocar con el talón la rodilla, el borde anterior de la tibia hasta el malleolo interno. Le volvemos a enseñar una segunda vez y luego él tiene que hacerlo por sí solo. Cuando hay una alteración en el cerebro, el movimiento coordinado se hace complejo y no logra realizar la maniobra del paciente. Tenemos movimientos oculares de lateralidad o movimientos verticales que corresponden al nistagmus. Y esto también nos indica que hay una lesión a nivel del cerebro. Otra valoración que nosotros hacemos es cuando sospechamos de infecciones a nivel del sistema nervioso central y vemos los datos de irritación benigna. Entre ellos, las maniobras más importantes está el signo de Brudzinski, que nosotros seleccionamos el cuello y el paciente dobla las rodillas, y el signo de Kerning, que nosotros elevamos el miembro inferior y el paciente tiene que doblar el cuello. Otro signo que también vemos, que es uno de los más importantes, pero que también se puede confundir con hemorragia subaracnoidea, que es la rigidez de nuca. La rigidez de nuca, por si acaso, no solamente está en trastornos infecciosos. Muchos se olvidan que los trastornos vasculares, neurovasculares, pueden dar rigidez de nuca. Dentro de ellos están las hemorragias subaracnoideas. Las hemorragias subaracnoideas dan rigidez de nuca. Entonces, es muy importante hacer una anamnesis adecuada, una anamnesis minuciosa en los pacientes y si no se puede en el paciente, en los familiares. El octavo paso de nuestra valoración es el cráneo óseo. Por eso les indicaba que es importante saber la anatomía del cráneo óseo, saber los componentes de los huesos del cráneo óseo, saber los componentes impares que están en la línea media del cráneo óseo, porque cuando valoramos cráneo óseo no solamente quiere decir valorar la calota, sino también tenemos que valorar la base del cráneo. Y al valorar la base del cráneo nosotros vemos signos importantes. Por ejemplo, el signo de ojos de mapache, que quiere decir que existe equimosis bipalpebral bilateral. Los cuatro párpados, los dos párpados superiores y inferiores están con equimosis y aumento de volumen que se den. Entonces son ojos de mapache. El signo de Battle, que es la equimosis en la región mastoidea. La otorragia o la rinorragia, ¿no? Que es salida de sangre por la nariz o salida de sangre por lo que es el oído, o la otolicorragia, que quiere decir salida de líquido cefalorraquídeo por la oreja. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que existe una lesión a nivel de la base del cráneo. ¿Quiénes componen la base del cráneo? Está desde el hueso etmoides, el esfenoides, el hueso occipital. ¿Quiénes componen la calota? El frontal, los dos temporales, los dos parietales, ¿no? También el componente de la escama del occipital. Entonces, estamos hablando de 6 huesos que componen la calota y tenemos que ver eso. Nosotros en neurocirugía es súper importante la valoración del cráneo óseo porque en base a eso también nosotros vemos, por ejemplo, en esta imagen, esta tomografía, vemos un hueso frontal totalmente fragmentado, tiene fracturas irregulares, multifragmentario. Entonces, este paciente no se le puede reponer el hueso. Nosotros, si es que entramos a quirófano, ¿qué tal tiene en un corte axial ya de partes blandas? Vemos que tiene un hematoma. No solamente entramos a evacuar el hematoma, a hacer la resolución del cuadro neurológico, sino también tenemos que ver el aspecto estético que corresponde a la lesión de lo que es el cráneo óseo, en este caso la calota ósea.
Entonces nosotros hacemos la reparación intraoperatoria, podemos poner plaquitas, podemos poner corchaletas que corresponden a segmentos hexagonales de placas de titanio con tornillos para tapar orificios óseos, ¿no? Entonces vemos, y en algunos casos se retira todo el hueso y en una segunda cirugía se pone una malla de titanio como reparación ósea, que se llama cranioplastia. Entonces es importante valorar el cráneo óseo. La columna vertebral, el noveno paso. Nosotros en la columna vertebral tenemos que ver las curvaturas normales, si es que existe desviación, si es que existe escoliosis, si es que existe hipercifosis dorsal, como en este caso, o si es que existe rectificación de la columna cervical, como en este otro caso. Entonces valoramos las curvaturas fisiológicas, valoramos síndromes de compresión radicular, ¿qué quiere decir? Que con la maniobra, qué sé yo, de comprimimos la cabeza contra el piso, entonces el paciente se encuentra en posición sentada, hacemos la compresión de la bóveda craneana contra el suelo, o sea, tenemos que hacer una contracción contra el eje del suelo y el paciente siente temblores o siente electricidad a nivel de los miembros superiores. ¿Qué quiere decir? Que hay una compresión a nivel del origen del plexo braquial. Entonces estaríamos hablando de los niveles C4, C5, C6, C7, C8 y T1, ¿no? Entonces en alguno de esos niveles existe una compresión, ya valorando cada segmento por la inervación que tiene, entonces valoraremos en qué nivel se encuentra el grado de compresión y estaríamos hablando de una columna degenerativa, de una hernia de disco cervical, podemos hablar de una lesión ocupativa intrarraquídea, una lesión ocupativa intrarraquídea, intradural, intramedular, entonces distintos tipos de patologías que nos pueden llevar a valorar esto. Lo mismo en la columna, las hernias de disco. Muchos de nosotros confundimos lumbalgia con hernia de disco. Al paciente, refiere el paciente que le duele la columna dorsolumbar. El médico lo envía a neurocirugía como hernia de disco. Le hacemos una maniobra simple, que es la de la segue, que le hacemos echar en el cúbito dorsal, le decimos que relaje el miembro inferior y vamos levantando desde el tobillo, ¿no? Levantamos, levantamos, levantamos hasta poner el miembro inferior a 90 grados respecto al eje del cuerpo y no presenta dolor al paciente. Hacemos lo mismo con el otro lado, hacemos la maniobra de Braga, que es hacer la dorsiflexión del pie y levantar igual de la misma forma que de la segue. No existe ninguna respuesta, entonces solamente es una lumbalgia y el nivel en el cual está afectado solamente es el nivel axial, o sea, los nervios axiales, no los nervios motores. Entonces, muchas veces confundimos lo que es una lumbalgia con lo que corresponde a un síndrome de compresión radicular, o en este caso a una hernia de disco, ¿no? Entonces, eso es muy importante a la hora de la valoración de la columna. El examen neurovascular es importante porque aquí viene lo que el día de ayer se recordaba y hemos hecho nosotros un seminario de agasajo que se llama la semana del accidente cerebrovascular o la semana del ictus, la semana del stroke, que quiere decir que nosotros tenemos que poner en marcha una estrategia que se llama la estrategia camaleón. Esta estrategia camaleón ha salvado vidas en todo el mundo y actualmente en Bolivia solamente existen 2 centros capacitados para atender este tipo de eventos, que uno es en el Hospital de Clínicas, en neurología, y otro está en Santa Cruz, que nosotros hacemos la estrategia camaleón que corresponde a cama, K de cara, ma de manos, le de lenguaje y on de activación. ¿Por, ¿Por qué K? Porque lo primero que vamos a ver es la asimetría facial. El paciente va a empezar a presentar parálisis facial. El paciente ma de manos va a empezar a presentar disminución en la fuerza muscular en los miembros superiores, en los miembros inferiores. Lenguaje, el paciente va a presentar disartria, va a presentar alteración del lenguaje, no va a poder articular las palabras, posteriormente se va a desorientar. Y on, que quiere decir activación, que cuando ves estos 3 signos tienes que llamar inmediatamente al 911 y transferir a ese paciente a un centro de salud, mejor si es a un hospital de segundo o tercer nivel. ¿Y esto por qué? Porque el paciente está sufriendo un accidente cerebrovascular y los accidentes cerebrovasculares se dividen en hemorrágicos e isquémicos. Los isquémicos son los que se dan por la oclusión de las arterias. ¿Qué quiere decir? Se ocluye la arteria que irriga un segmento del cerebro y ese segmento ya no tiene irrigación de aporte de oxígeno, entonces se empieza a morir. Y el accidente cerebrovascular hemorrágico es en el cual existe un sangrado a nivel del parénquima cerebral,
que se conoce como un hematoma intracerebral o hematoma intraparenquimatoso. Entonces es importante el examen neurovascular, sí, ¿por qué? Porque nosotros podemos auscultar soplos a nivel de la arteria carótida. La arteria carótida común se divide en carótida externa y carótida interna. Y muchas veces se forman placas de ateroma a nivel de lo que es la carótida común y esas plaquitas pueden viajar por la carótida interna, todo el sistema encargado de la irrigación cerebral y nos produce un AVC isquémico. Esto sobre todo del examen neurovascular se debe dar en mujeres y en pacientes obesos porque son los más propensos a tener patología vascular, a tener patología neurovascular. No se da en menor porcentaje en el sexo masculino, pero también hay que tenerlo en cuenta. Por último, los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios son muy importantes, ¿no? El examen más fidedigno para nosotros y que está al alcance de nuestro medio, siendo que nuestro país todavía está en vías de desarrollo, es un país tercermundista, como muchos dicen, pero veo que cada día está progresando más, tanto en los departamentos de Santa Cruz y La Paz, la tecnología está avanzando, ya tenemos al alcance mejores cosas. No podría decirlo tan tercermundista porque hacemos muchas cirugías, hacemos muchos procedimientos que son de primer mundo y lo hacemos con tecnología que para ellos ya es obsoleta, pero nosotros con una simple tomografía, una tomografía simple de encéfalo, podemos describir todo lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, esta carita que ustedes ven, esta cabecita de Mickey Mouse, aquí ven sus orejitas y aquí ven la carita, esto corresponde al mesencéfalo. Por delante están los pedúnculos cerebrales, aquí veo yo la sustancia negra, aquí vemos el acueducto de Silvio, vemos los tubérculos cuadrigéminos, en este, en este nivel, por ejemplo, ya estamos viendo lo que corresponde a las astas frontales de los ventrículos laterales, estos negritos de acá. Tener esta que parece un trozo de pizza corresponde al núcleo lenticular, que se divide en globos pálidos y putamen. Si ustedes ven este plomito de acá, que es como una B, este es el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, el brazo posterior. Si ustedes ven aquí un redondo, es la cabeza del núcleo caudado. Aquí vemos algo oval, ese es el tálamo óptico. Entonces, vamos describiendo nosotros. Aquí vemos el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal, parte del lóbulo temporal, pero ya convirtiéndose a parietal. Ahora, si nosotros vemos otro estudio más avanzado que es la resonancia magnética, podemos ver cortes en T1, T2, secuencia Fiesta, Freyr. O sea, hay varias secuencias en la resonancia donde vemos ya no imágenes, ya no se describe como en una tomografía. En una tomografía normal nosotros al negro le decimos hipodenso, al blanco le decimos hiperdenso y al tejido cerebral le decimos isodenso. En una resonancia es similar, el negro es hipointenso, ya no denso, intenso, el blanco es hiperintenso y el plomo corresponde a isointenso, ¿no? Y en base a eso vamos describiendo nosotros los segmentos. Lo mismo, miren, si ustedes ven aquí hay como una pizza, como un trozo de pizza que corresponde al núcleo lenticular. Aquí vemos la cabeza del núcleo caudado y aquí vemos los tálamos ópticos, ¿no? Entonces es bien importante el saber y conocer un poco de los exámenes complementarios. Y en este caso, cuando hagan la rotación de neurología o cuando hagan sus prácticas de neurología, siempre es importante que ustedes aprendan la descripción de una tomografía normal. Es lo más importante porque cuando un médico general sabe cómo se interpreta una tomografía normal, al tiro se da cuenta que hay algo normal en el paciente y nos lo deriva de inmediato. Espero que les haya gustado la disertación. He tratado de hacerlo lo más didáctico posible. Si ustedes se han dado cuenta, no me gustan las letras. Prefiero siempre darles la imagen y el concepto y la forma de evaluar al paciente de la manera más rápida, más sencilla y hacer que la interacción médico-paciente sea algo que realmente sea agradable para los pacientes. No se olviden que nosotros debemos dar el trato al paciente como quisiera que nos traten o como quisiéramos que traten a nuestros familiares. El mundo es pequeño y cuando nosotros tratamos mal a un paciente, también puede tocarle a otro médico que le trate mal a un familiar. Y eso realmente es algo que marca en la vida. Les digo porque me ha pasado. Aquí les muestro la imagen de un gran maestro de la neurocirugía en Bolivia, que es el profesor doctor Fernando Soturioste, que este año nos dejó por problemas
hepáticos y renales. Era un doctor muy dedicado a neurocirugía, ha formado más de 30 neurocirujanos a nivel Bolivia. Es uno de los primeros fundadores de lo que es la residencia médica en neurocirugía y realmente da una pena perder maestros como él, maestros que te enseñan a enseñar. Y eso es lo que siempre transmito yo a mis estudiantes, transmito a mis residentes, que el que quiere aprender, aprende uno leyendo, aprende más si lee y escucha, aprende más si lee, escucha y hace, aprende más si lee, escucha, hace y sabe percibir olores, pero aprende más si sabe, lee, escucha, sabe percibir olores y sabe enseñar. Entonces, si es que ustedes en algún momento quieren aprender realmente el 100% algo, lean, escuchen. Al decirles escuchen, ¿qué quiere decir? Muchos leemos callados, pero si lo leemos hablando, estamos haciendo que funcionen más sentidos nuestros, que percibamos más la información. Si leemos, hablamos y al mismo tiempo manipulamos, dibujamos o interpretamos lo que estamos leyendo, tenemos más percepción. Pero si hacemos estas tres cosas más, aprender el sentido de la olfacción y demás, o el sentido del tacto, y eso lo transmitimos a una tercera persona, es donde realmente vamos a aprender y nunca se nos va a olvidar, ¿no? Entonces, eso es lo que quería transmitirles, agradecer a la Sociedad Científica de la Universidad del Valle, y bueno, si es que tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a responderles. Muchas gracias, doctor Quiñones, por, bueno, felicitarlo, ¿no? Por la excelente ponencia que nos dio, por brindarnos su tiempo y sus conocimientos, doctor. Bien, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas, como usted lo dice, muy bien. Eh, Vamos a dar unos minutitos a los participantes para que puedan dejar sus dudas en la sección de chat en YouTube. Por favor, doctor, unos 2 minutitos, por favor. Doctor, y nos llegó una pregunta de Rodrigo Limpias y nos pregunta, ¿a qué se deben los movimientos oculares que tienen las personas con albinismo y cómo se los evalúa? ¿Me puede repetir la pregunta? Claro que sí. La pregunta es, ¿a qué se deben los movimientos oculares que tienen las personas con albinismo y cómo se los evalúa? Ya. En las personas con albinismo, con cualquier tipo de, bueno, de alteración hereditaria, hay que valorar el componente, ¿no? Por ejemplo, los movimientos involuntarios estarán dados por vías reflejas a nivel del cerebelo. Por eso valoramos nosotros la presencia de nistagmus si es transverso horizontal. Otros tipos de movimientos involuntarios también se pueden dar por alteraciones del nervio de lo que corresponde al tercer par craneal, pero estos son raros. Sobre todo los movimientos involuntarios oculares están en relación a dos nervios, uno que va a ser al vestíbulo coclear y otro que va a ser a la relación del vestíbulo coclear con el cerebelo. Entonces, respondiéndole a la pregunta, la valoración tiene que ser centrada en las vías que regulan la relación entre el nervio vestíbulo coclear y el cerebelo. Ahora, algo importante que también nosotros tenemos que estudiar para valorar esto es el movimiento óculo-cefalogiro, que nosotros en neurocirugía lo ponemos, o en neurología lo ponemos en práctica, por sobre todo en pacientes que están en estado de coma, que es la estimulación con agua fría en el oído, digamos, en el oído derecho y esperamos la respuesta del movimiento ocular hacia el lado derecho. Ahora, si es que existe un movimiento repetitivo, la lesión no está en el nervio, la lesión está a nivel del cerebelo y
hay que valorar en qué segmento del cerebelo o en qué vía del cerebelo está la lesión, ¿no? Cada paciente se lo valora de forma personal, o sea, los movimientos de una persona albina no están presentes en todos, ¿no? Tienen que estar en relación con un trastorno hereditario que puede ser a nivel del cerebelo o alguna de las vías del cerebelo. Gracias, doctor. Otro de Alicia Carter dice, doctor, ¿podría repetir las formas de la evaluación de la percepción dentro de las funciones cerebrales superiores, por favor? Dentro de las funciones cerebrales superiores, la percepción, nosotros podemos valorar la percepción, percepción del ambiente, percepción de los objetos, percepción de los sonidos. Por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? Si nosotros le mostramos un objeto al paciente y le decimos qué es, él solamente nos puede decir es una cosa redonda. Entonces, no nos puede describir al 100% qué es el objeto. Entonces, yo le muestro, les daba el ejemplo, les muestro una naranja y les digo, ¿qué es lo que percibes mediante la visión? ¿Qué es esto? Entonces, el paciente nos dirá que es un objeto redondo, nos describirá la imagen. Y en base a eso nosotros podemos determinar una lesión en algún lugar. Otra percepción puede ser la percepción de los olores. Le ponemos algún aroma y demás y vemos que hay alguna lesión en algún segmento de la vía. La percepción, ¿no? Es cómo nosotros relacionamos el entorno con nuestra persona. Esa es la definición más concreta que se podría dar a la percepción. Entonces, esa es la forma de valorar. Muchas gracias, doctor. Esas han sido las dos preguntas que nos han llegado al chat de YouTube. También le agradecen por la excelente ponencia y también le dan unas felicitaciones. Con esto le paso la palabra a mi compañera Michelle. Una vez más, muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. A todos los participantes se les recuerda que deben llenar el link de asistencia con la palabra clave que estará en opción múltiple. Esta no la pueden escribir por los comentarios de YouTube o serán eliminados de las listas. La palabra clave del día de hoy es glosofaringeo. Para las personas que no lograron escuchar, repito, es glosofaringeo. No se olviden que para obtener el certificado es necesario tener las dos asistencias con la palabra clave correcta que se dijo cada día, además de aprobar el post-test con una nota mayor o igual al 70%. Y para los que no escucharon, repito, la palabra clave es glosofaringeo. También recordarles a nuestros asistentes que si no se encuentran en los grupos de WhatsApp, pueden escribirnos por los comentarios para enviarles el link. El link de asistencia del día de hoy estará en la selección del chat. Este link estará disponible durante 15 minutos. Una vez más, muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los participantes. Espero que esta videoconferencia les haya sido de mucha ayuda y que hayan podido mejorar sus conocimientos. Sin más que decir, les deseo una excelente jornada y los esperamos en próximos talleres. Muchas gracias, buenas noches.